Bien, retomando el tema de matrices, habíamos quedado en este teorema, estábamos discutiendo quizá un poco la demostración, que el teorema este me decía que si, si yo tenía una matriz A, era inversible si solo si el determinante de A era distinto de cero, donde el determinante, al menos para una matriz 2 por 2, que es lo que vamos a saber hacer solo por ahora, era esta cuentita, multiplicar los dos elementos de la diagonal principal por los dos de la otra diagonal. O sea, estos dos restado el producto de los otros dos. Bien, y bueno, este teorema me decía que si el determinante este era no nulo, entonces se cumplía que la inversa era 1 sobre el determinante de la matriz por este reacomodamiento y cambio de signo de los elementos de la matriz original. Acá estaba la demostración. Y bueno, veamos un ejemplo de cómo trabaja este teorema. Veamos cómo calcular la inversa de una matriz 2 por 2 con este método, ¿sí? Entonces, sea la matriz A, 2 menos 4, 1, 3, me piden calcular la inversa, si es que existe. Primero, para ver si existe, voy a calcular el determinante. Esa es una forma rápida de saber si existe o no la inversa de la matriz. Calculo el determinante, sería 2 por 3 menos 1 por menos 4. Eso me da 10 positivo. Por lo tanto, como es distinto de 0, existe la inversa. Y la voy a obtener aplicando la receta esta que está acá en el teorema. Es 1 sobre 10, que es el determinante de A, por, y el reacomodamiento de estos elementos. Tengo que seguir la receta que dice acá. Ven que acá primero va el A22. El A22 en este caso es 3, por eso está acá. Y así los otros, hago ese producto y me da esto. Esto es la inversa de la matriz. ¿Cómo lo verifico? Bueno, simplemente multiplicando la inversa por A y viendo que al final de todo tengo que llegar a obtener la identidad. Y además, si tengo todo el tiempo del mundo, también se tiene que cumplir que A por la inversa, ¿sí? Es decir, el producto de la inversa, sea por izquierda o por derecha, me tiene que dar la matriz identidad. Bien, este es como un pequeño ejercicio de... Bueno, acá hay, por ejemplo, una matriz 2 por 2 que no es inversible. Al ojo entrenado acá ya se ve claramente que la segunda fila es un producto, es un múltiplo de la primera, ¿sí? Si yo multiplico la primera por menos 2, me da la segunda fila. Entonces eso quiere decir que la matriz no es inversible. Pero bueno, tengo el método este del determinante. Calculo el determinante, 1 por menos 4 menos 2 por menos 2, eso me da 0. Por lo tanto, no tiene inversa. Listo, no hay que hacer más nada. Veamos de repasar un poco esto que hemos estado viendo, de cómo calcular la inversa de una matriz con el método que veníamos siguiendo. Me dan una matriz 3 por 3, ¿sí? Vamos a ver que el método este del determinante para averiguar la inversa también sirve para las matrices 3 por 3, pero todavía no sabemos calcular el determinante para una 3 por 3 y el reacomodamiento ahí de los elementos es un poco más complicado. Pero bueno, veamos de calcular la inversa de una matriz 3 por 3 como veníamos haciendo. Escribo la matriz y con línea de puntos separo y escribo la matriz identidad del mismo orden que la matriz que yo quiero averiguar, su inversa. Y empiezo a reducir por filas, ¿sí? Reducción por filas o por renglones, la matriz esta de la izquierda, teniendo en cuenta que todas las operaciones elementales que yo vaya haciendo sobre las filas de esta matriz, lo hago sobre toda la fila, incluyendo a la identidad que está de este lado. Entonces, en la medida que yo vaya haciendo la reducción, ¿sí? Genero el pivote, hago ceros abajo, bueno, todo lo que ya saben, voy llevando un registro, ¿sí? Un historial de las operaciones elementales que voy haciendo para después poder rastrear posibles errores. Y bueno, mientras voy reduciendo por filas esta matriz, que de vuelta, eh, en este caso resulta ser inversible. ¿Por qué? Porque yo llegué a obtener la identidad de este lado. Entonces, si yo llegué a eso, lo que me queda del otro lado es, por el teorema, la inversa de esta matriz, ¿sí?
Acá ven que uno puede sacar un factor común de toda esta matriz, ¿sí? Un escalar, de modo que no quede con todas esas fracciones que son media poco elegantes, ¿sí? Si yo saco un sexto acá de factor común, me quedan todos estos términos enteros y un poco más presentables. Y bueno, también puedo hacer la verificación de multiplicar esto por la matriz original y ver que me tiene que dar la identidad 3×3. Bien. Y de vuelta, un ejemplo de una matriz 3×3 que no es inversible. Me piden calcular la inversa. A priori todavía no sé si es inversible o no. Entonces, aplico este método y voy reduciendo. Pero ahí cuando llego a este paso ya obtuve acá una fila de ceros. Con lo cual nunca voy a poder llegar a la identidad de este lado. Por lo tanto, la matriz no es inversible. Bien. Esta definición, que es lo que son matrices equivalentes por filas o renglones, suponga que la matriz A se puede transformar en la matriz B mediante operaciones con renglones, ¿sí? Operaciones elementales en las filas. Entonces se dice que A y B son equivalentes por renglones o por filas. Bien. Y acá hay un teorema que, digamos, vamos a ver varios de estos teoremas que se ven así como medio largos, se les llaman teoremas de resumen, y es porque cada vez que uno incorpora algo en lo que es la estructura de las matrices y las operaciones que puede hacer, va agregando pequeñas cositas hasta tener un resultado importante. Entonces veamos este. Sea A una matriz de orden n por n. A es invertible o inversible si y solo si A es equivalente por filas a la matriz de identidad. Eso es básicamente lo que uno hace cuando empieza a poner la matriz original y la identidad al lado y a reducirla. Bueno, es justamente eso. Esto es si la forma escalonada reducida por renglones de A es la identidad. A es inversible si y solo si el sistema AX igual a B tiene una solución única para cada vector de dimensión n, B. Si A es inversible, esto es lo que nos permite resolver sistema de ecuaciones a partir del método de la inversa. Si A es inversible, entonces la solución única de AX igual a B está dada por X igual a la menos 1 por B, ¿sí? Esto ya hicimos un ejemplo, vamos a ver después más adelante, pero es como resolver un sistema de ecuaciones matricialmente, enteramente. Yo encuentro la solución habiendo encontrado primero la inversa y la multiplico por el vector solución y eso me da el vector, la multiplico, perdón, por el vector de los términos independientes y eso me da el vector solución que estoy buscando. Y esta última postulado del teorema dice que A es inversible si y solo si su forma escalonada reducida por renglones tiene n pivotes. Bueno, sí, eso es básicamente lo mismo que sea equivalente a la identidad. Veamos un ejemplo de eso que figuraba ahí. Cómo se usa la inversa de una matriz para resolver un sistema de ecuaciones. Entonces, me dan este sistema a mí, ¿sí? Un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, x1, x2 y x3. Tengo que recordar que acá en la segunda ecuación no veo a x1, quiere decir que el coeficiente que la acompaña es 0. ¿Sí? De todos modos acá está ordenado. Recuerden que se los pueden dar desordenado, entonces ustedes tienen que primero poner todo el x1, x2, x3 y lo mismo abajo para ser prolijos. Bien, ¿cómo lo resuelvo matricialmente? Bueno, voy a tomar estos que son los coeficientes de la matriz, los coeficientes, digamos, que acompañan a cada una de las incógnitas y voy a armar mi matriz de coeficientes. ¿Sí? Ven que acá, donde iría el x1 en la segunda ecuación, hay un 0. Bien. Y después tengo mi vector b, que es el vector de los términos independientes. Entonces lo que voy a hacer ahora es encontrar la inversa de A. Le anexo la identidad, reduzco por filas, bueno, hago todas las operaciones y llego a obtener esta como inversa. Esta es la inversa de esa matriz. Ya sé que no es la más linda, pero bueno. Entonces la solución del sistema, según me decía este teorema,
es única y va a estar dada por premultiplicar al vector b, que es el 6 menos 4, 7, por la inversa de esta matriz que yo encontré. Hago esta multiplicación, fila por columna, 25, fila por columna, menos 8, fila por columna, menos 4. Este es el vector de solución, es decir, que la solución a este sistema de ecuaciones es x1 igual a 25, x2 igual a menos 8 y x3 igual a menos 4. Esto no lo vamos a ver, esta aplicación. Acá está de vuelta, es un poco todo lo mismo que acabamos de leer en ese teorema, solo que le suman la cuestión esta de que si la matriz A es inversible, bueno, en realidad acá está bueno que lo vean porque acá aclara el tema de los postulados de esto. Sea A una matriz de n por n, por lo que las 6 afirmaciones siguientes son equivalentes, es decir, cada una de ellas implica a las otras 5. De manera que si se cumple una, todas se cumplen. Y si una es falsa, todas son falsas. Entonces, supongamos que a ustedes les interesa saber si A es inversible y ustedes redujeron a la forma escalonada por renglones de A y vieron que tenía n pivotes, bueno, eso quiere decir que A es inversible y que se cumplen todos. Eso quiere decir que sean equivalentes estos 6 postulados. Son básicamente los mismos que leímos recién, solo que le agregaron el del sistema homogéneo. La única solución al sistema homogéneo A por x igual a el vector nulo es la solución trivial x igual a 0. Y esta otra también, que el determinante de A es distinto de 0, ¿sí? Recuerden que esto implicaba que era inversible, que sea inversible implicaba esto, este es el sí, solo sí, y lo mismo pasa con los otros. Acá la demostración, si la quieren ver. Este no aporta nada útil. Acá hay ejercitación, como siempre, bastante. Y ahora pasamos a lo que es la transpuesta de una matriz. Sí. Bien. Ya vimos lo que es la inversa de una matriz, lo importante que es la inversa. Ahora vamos a ver la transpuesta, que en grado de importancia, diría yo, es un poco menos que la inversa, porque la inversa me sirve para resolver el sistema de ecuaciones, es lo mejor que me puede pasar. En cambio la transpuesta, bueno, simplemente ahora la vemos. Pero es importante que sepan a qué se refiere uno cuando habla de transpuesta de una matriz, porque es algo que muchos resultados, teoremas y ejercicios se plantean en términos de la matriz transpuesta. Voy a hacer un pequeño parate para que no quede tan largo el video para después subir. Una pausa.